and this person screams woman. How do I keep getting misgendered and ignored all the time by her. She doesn't listen. I correct her all the time, and she doesn't listen. Tío, ¿os habéis fijado en la cantidad de gente que tiene crisis existenciales y no le da sentido a su vida? Es que es absurdo. O sea, ya nada tiene sentido para la mayoría de la gente porque piensan que la vida es una y se van a morir y lo único que buscan son placeres. Fiesta, sexo, droga, orgía, estatus y un gasto económico innecesario que no lo lleva a ninguna parte. Y además, como resultado de todo esto, he visto a muchísima gente tener muchísimas enfermedades mentales causadas porque no son capaces de llevar el mismo estilo de vida que los demás. Y luego, cuando consiguen tener ese estilo de vida, se dan cuenta de que está totalmente vacío y los lleva a entrar en periodos de depresión. Pero si os habéis fijado, las crisis existenciales no existían antes. Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo ha aparecido? ¿Es un fenómeno nuevo que está ideando alguna máquina maquiavélica en lo alto de nuestra cabeza, en plan Deus Ex Machina? ¿O se trata de un fenómeno que tiene sentido y que está apareciendo por unos motivos que para la mayoría son ajenos a su ojo? Pues hoy vamos a arrojar un poco de luz sobre ese asunto. Pero antes de empezar con la cuestión de las crisis existenciales, os vamos a contar la historia de un personaje que es clave para entender qué significan. Allá en el año 1908, en Estados Unidos, una familia decidió tener por primera vez un hijo, un padre y una madre, y este hijo resultó ser el mayor de 3 hermanos, de modo que fue el que cargó por la mayor cantidad de responsabilidades familiares, como suele suceder en una familia con varios hermanos. Por otra parte, sus padres eran muy tiránicos con él. Su madre no le dejaba apenas salir a la calle y su padre estaba todo el día reprimiéndole y decía que le servía solamente para trabajar. Aparte, el niño se crió dentro de un ambiente que era muy judío y pertenecía a un barrio que no estaba relacionado con aquellas costumbres, de manera que era bastante similar a la discriminación que habían sufrido los negros en la época de los 80 en Estados Unidos. De modo que el niño tuvo una infancia realmente dura. Y pese a las enormes durezas que pasó dentro de su familia, resultó ser un completo obseso de la lectura y le encantaban las actividades intelectuales, de modo que se pasaba todo el día leyendo y su obsesión fue tal que se convirtió en su refugio para cuando tenía problemas con su familia, y a día de hoy es uno de los científicos que más repercusión ha tenido en el siglo XX. De hecho, su obra más famosa la publicó en el año 1934, donde produjo las bases de la psicología humanista, es decir, dejaba de lado todas las teorías conductistas, como las que hemos hablado en otras ocasiones, como las de Pavlov o Skinner, que comentaremos más adelante. Y sí, si sabéis algo de psicología, sabéis perfectamente de quién estamos hablando. Abraham Maslow. Si por algo se caracteriza esta corriente de la psicología, es por fomentar el estudio de la salud mental y de la motivación, la libertad y la responsabilidad. Y de Maslow nos vamos a quedar con su idea principal, la jerarquía de las necesidades humanas. Para los que la desconozcan, la pirámide de Maslow es una teoría que lo que hace es ordenar mediante un esquema en forma de pirámide cómo son las necesidades de los seres humanos y cuáles se encuentran en la base, es decir, debemos cumplir en primer lugar y son más importantes para nosotros, y a medida que vamos escalando vamos encontrando distintas necesidades que deben de ser cubiertas a medida que se cubren las anteriores. Todos los seres humanos tenemos unas necesidades básicas que cumplir, ya sea para realizar nuestras funciones vitales como respirar o poder recibir nutrientes, como para nuestro bienestar psicológico. Si no cumplimos las bases que nos sirven para tener estas funciones al día, entonces no podemos avanzar en los siguientes escalones de la pirámide. Deben estar completos los anteriores. En total, la pirámide cuenta con 5 escalones. El primero es el alimento, el segundo es la seguridad, el tercero es la amistad, el cuarto es el respeto y el quinto, la autorrealización. Y sin embargo, aunque hemos mejorado la calidad de vida de la mayoría de las personas gracias a vivir en la edad contemporánea y todos los avances tecnológicos que hay, ¿nota la sensación de que todo el mundo está más insatisfecho que nunca? O
Somos más iracundos, más intolerantes y más susceptibles, incluso más violentos, en otros formatos, pero lo somos. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Estamos viendo algo que no habíamos visto nunca antes en la sociedad, y es que tenemos los escalones anteriores tan cubiertos que estamos directamente en el escalón de la autorización sin haber pasado por los otros previamente ni saber cómo se resuelven. Es algo totalmente nuevo a lo que no nos habíamos enfrentado antes. Sin embargo, la mayoría de la gente, aunque simplemente conoce la pirámide de Maslow y la tenemos ahí, desconoce de qué manera se puede profundizar dentro de esa teoría. Así que hoy voy a arrojar 2 puntos clave que pueden hacernos pensar un poco acerca del origen de las crisis existenciales. El primero es que vamos directamente a los escalones superiores sin haber pasado por los inferiores. Normalmente empezamos por los escalones más bajos y a medida que nuestra vida va mejorando, vamos hacia escalones cada vez más altos. Sin embargo, lo que vemos en el mundo de la posmodernidad, es decir, el mundo en el que vivimos actualmente, en el siglo XXI, es que los escalones que son más bajos ya están resueltos. Las necesidades básicas ni tan siquiera las vemos como una dificultad. No nos alegramos por comer. Comemos y ya está. Mientras que ahora, en lugar de estar pensando en los escalones inferiores y cómo mejorarlo o resolverlo, lo que hacemos es irnos directamente a los escalones superiores. Así, la misión de nuestros abuelos, por ejemplo, era darle de comer a su familia y la de nuestras abuelas cuidar de los hijos de la casa. Ambos pertenecen a la base del escalón. Mientras que nuestros padres tuvieron que trabajar para crear seguridad y un ambiente de complicidad entre la familia, que antes no existía y era mucho más formal. Pero entonces, nuestra generación, ¿a qué se enfrenta? Pues ahora es cuando viene el segundo punto, en que los problemas de la parte superior implican abstracción. Es decir, si la base de la pirámide están cubiertas, tenemos tanto alimento como seguridad, como amistades, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la parte de arriba de la pirámide. Nos falta el respeto en algunos casos y la autorrealización en la enorme mayoría de la población. Pero, ¿qué pasa con esto? Que aparte de que no existen servicios que permitan completar este proceso, para ser autorrealizado, nos tenemos que preguntar cosas como: ¿realmente estas amistades me benefician? ¿De qué manera estoy aportando yo al mundo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para contribuir a mi entorno? O la gran pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué tienen todas estas preguntas en común? Que si las comparamos con las preguntas de la base de la pirámide, es que en la base encontramos cosas como: ¿qué puedo hacer para cazar? ¿Cómo puedo recolectar hortalizas? ¿Cómo puedo tener una casa más segura? ¿Cómo puedo mejorar la relación de mi familia? Son preguntas concretas, pero el grupo al que nos enfrentamos nosotros es una familia nueva. Las preguntas abstractas. Así, para cubrir el último escalón de la pirámide, debemos ir al mundo de la abstracción y encontraremos preguntas que le dan sentido a nuestra vida más allá del simple hecho de sobrevivir. Ahora bien, ¿cómo se mueve uno de un escalón a otro? Uno se mueve en 3 escalones realizando tareas que cumplen con las necesidades básicas de ese escalón. Es decir, desempeña un esfuerzo o realiza un esfuerzo para obtener una recompensa. Quedémonos con esto. Si nuestra generación se enfrenta a los problemas de la autorrealización que pertenecen al mundo abstracto, como ya dijimos en un vídeo anterior, se enfrentan a un problema espiritual. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. A un problema del alma. Sin embargo, vemos 2 actitudes totalmente diferenciadas cuando la gente se hace esta pregunta, que es la clave para el desarrollo. La primera actitud es buscar los problemas y el sufrimiento por nuestra cuenta a través de nuestros conocimientos y enfrentarlos. En caso de que salga bien, tendremos una victoria, y en caso de que salga mal, al menos habremos aprendido lo que hemos hecho. La segunda opción consiste en quedarse en casa, en nuestra zona de confort, en nuestro mundo, y evitar estos problemas que vienen con el hecho de salir de nuestra zona de confort, como es el hecho de sufrir, de sentir dolor, de no ser capaz de resolver ciertas situaciones y donde nos podemos poner en peligro bajo control. Pero, ¿os fijáis en la diferencia que hay entre los diferentes escalones? Fijaos bien, si bien es cierto que los escalones que están en la base, los que correspondían a nuestros bisabuelos o abuelos, eran los necesarios para sobrevivir, eran tareas más sencillas, eran mucho más intuitivas de resolver.
aprender a cultivar hortalizas o ordeñar animales es mucho más fácil que aprender a conducir o tener que estar moviéndonos continuamente por nuestra seguridad. Que a su vez es más fácil que aprender a cultivar relaciones sanas cuando estás en un ambiente hostil. Que a su vez es más fácil que las tareas de abstraerse tanto emocional como psicológicamente y resolver cuestiones que pueden cambiar la humanidad. ¿Veis por dónde voy? ¿Cómo es que las generaciones anteriores entonces no tienen crisis existenciales? ¿Es lo mismo estar en un escalón de la pirámide superior sin meritocracia que habiendo tenido que levantarse cada mañana todos los días haciendo el esfuerzo para cubrir ese escalón? No, ¿verdad? No es lo mismo. No solo no es lo mismo, sino que estamos rompiendo con teorías aún más fundamentales que la psicología humanista, sino que estamos atacando la psicología conductista. Es decir, ideas como la de los perros de Pavlov se desmoronan por culpa de esto. Nuestros padres, nuestros abuelos, a través de cubrir las necesidades básicas que tenían que hacer todos los días, desarrollaron una serie de hábitos que los convertían en personas más aptas para habilidades cada vez más difíciles. Es decir, es como que progresivamente iban dándose cuenta de que los escalones superiores no solo es que eran necesidades que se cubrirían más tarde, sino que eran necesidades más difíciles de cumplir. Entonces, claro, los escalones anteriores les servían como preparación para solucionar los escalones que estaban cada vez más arriba. La pregunta es la siguiente: si nosotros soltamos a un individuo en medio de una sociedad que tiene todos los escalones previos cubiertos, como es la sociedad occidental, y lo ponemos a resolver cuestiones que están en la cima de la pirámide, ¿qué espera? ¿Que no tenga una depresión? ¿Que no esté hundido por su propio problema? Pues claro que está hundido por su propio problema. No es capaz literalmente ni de cultivar, ni de hacer cosas que son mucho más sencillas, como para plantearse cuestiones como el origen de la vida. Ni muchísimo menos. No está preparado para unas cuestiones así. Es decir, la progresión de los escalones que hay dentro de la pirámide de Maslow debe hacerse individualmente, no de manera generacional, porque cada individuo aprende por su cuenta a resolver estas cuestiones, no funciona de forma colectiva. Si aplicamos la teoría de Skinner, otro psicólogo conductista, que os sonará porque es el que hizo el famoso experimento de darle a las palomas con un botón, There we go, all the way around. el hecho de que las palomas se esforzasen para recibir esas semillas era lo que producía el placer de comer esas semillas. Si las semillas fueran una cantidad infinita que está siempre disponible, las palomas no son capaces de valorar las semillas. Y yo creo que de alguna manera vemos esto reflejado sobre todo en las personas mayores en nuestra sociedad actual, porque muchos de ellos, aparte de que tuvieron que pasar la guerra civil, que fue mala para ambos bandos, han tenido que tirar de sus hijos y las madres han tenido que cuidar de muchísimos de ellos. Recordad que la mayoría de la gente, sobre todo si sois de España, muchos de ellos vienen de familias que han tenido 5 o 6 hermanos en la generación de sus padres. O sea, muchísimos hijos. Y la madre ha cuidado de ellos. Y el padre ha proveído para que puedan comer. O ha provisto, perdón. Y aunque vemos que han sido personas que han tenido una vida tremendamente dura y han tenido que ver muchísimas de las desgracias del ser humano, también han vivido vidas plenamente satisfactorias. ¿Y esto qué significa para mi generación? Pues significa que nuestra generación también tiene una lucha. Pero la lucha es la parte superior de la pirámide. Eso es lo que significa. Pero tenemos el inconveniente de que como vivimos en un mundo que está todo creado de una forma tan sencilla, no hemos sido entrenados en los escalones inferiores de la pirámide. No hemos sido preparados para resolver problemas más sencillos. Y de alguna manera, si queremos resolver las cuestiones que están en la parte de arriba de la pirámide, primero vamos a tener que pasar por los escalones anteriores. Si no, no vamos a ser capaces de resolver esas cuestiones. Lo que hace que tu vida sea satisfactoria es resolver una serie de problemas que se acomodan según a cómo tú te encuentras en tu sociedad. ¿Qué sucede?
que para resolver esos problemas lo que debes hacer es resolver otros más simples de forma progresiva, pero nosotros nunca hemos tenido que enfrentar problemas anteriores, es decir, directamente hemos hecho el salto a los problemas de mucha dificultad, de muchísima. Es como si coges a un niño que está en primero de la ESO y le pones un problema de la carrera de matemáticas. El niño evidentemente no lo va a resolver. Y eso es a lo que se está enfrentando toda la sociedad contemporánea. Esas depresiones, esas crisis existenciales, ese no entender el por qué suceden las cosas que le suceden dentro de su cabeza, viene de ese vacío, de esa falta de significado, porque primero deben de resolver otras que son más sencillas. ¿Y cómo aplicamos la teoría de Skinner junto con la pirámide de Pavlov? Lo bueno es que, como hemos dicho antes, hay dos opciones: la zona de confort y la exposición voluntaria al sufrimiento. ¿Lo veis? Si nos ponemos voluntariamente a problemas que están en la parte inferior de la pirámide, aunque nosotros vivamos en un mundo que tiene las necesidades superiores cubiertas, vamos a encontrarnos con problemas que somos capaces de resolver. Y en lugar de frustrarnos y sentirnos vacíos o sentirnos incómodos por todos esos problemas, tenemos la opción de pedir ayuda a los demás para que nos hagan crecer junto a ellos. Si nos equivocamos podemos aprender y no tiene apenas coste, como es el caso de preparar alimentos. Y aparte, podemos practicarlo en cualquier lugar. Realmente no son actividades que requieran mucho esfuerzo, pero debemos ponernos a ellas voluntariamente. Algunas de estas actividades que podéis hacer, por ejemplo, es cocinar platos que no estén precocinados, sino que sean creación vuestra y que vosotros también le pongáis alguna idea, que vayáis caminando a los sitios en lugar de coger el transporte, o también leer libros de temáticas que normalmente son contrarias a tu idea, porque te van a dar una visión del mundo que no tenías antes seguramente. Y aunque a fin de cuentas no estés de acuerdo con ellos, siempre hay algo que puedes aprender de todo lo que eres. Al principio te parecerá realmente pesado y no le verás sentido porque, claro, todo el mundo está viviendo con las ventajas de la era postmoderna, ¿no? Los teléfonos, los desplazamientos súper fáciles con Uber o la comida precocinada del Mercadona, lo que sea. Pero con el tiempo, a medida que vas realizando estas cosas, te vas dando cuenta de que esa dificultad que existía se va solventando, porque ves que todo aquello que rodeaba tu entorno lo puedes resolver tú solo. Es como que empiezas a dejar de depender de todo eso. Y además tu mente está en ese lugar tratando de resolver ese problema. Poco a poco vas adquiriendo sentido de lo que haces y entiendes el porqué de las cosas. Así que, llegado a este punto, deberías ser una persona que elija abrazar el dolor y aceptar aprender de él. Para todos, el dolor es realmente incómodo y algo que no le deseamos a nadie, pero su disposición voluntaria a él te hará ver que realmente no es un enemigo tan malo como piensas y que tiene muchas cosas que enseñarnos, al igual que la muerte. Y recuerda, si te da pereza, lo único que no puedes comprar es el tiempo.